Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestra semana, hoy última semana entrecortada. Vamos a tener también ya el inicio del segundo semestre del año con muchas expectativas, pero con muchos temores también ante la situación del aumento de la cantidad de números de infectados y algunas personas que ya han fallecido también, sumando así 15, el número bastante auspicioso en comparación a otros países, pero que no deja de alarmar también a la ciudadanía. Estamos arrancando nuestra semana con una entrevista importante, la que vamos a tener el día de hoy. Vamos a estar con el señor Mario Zamaya, justamente con relación a cómo se está llevando esto en el plano internacional y principalmente porque desde su posición como coordinador residente de las Naciones Unidas en Paraguay, tiene un trabajo arduo en torno a lo que significa también el apoyo, en este caso a Paraguay, pero también en lo que significa la red de países que conforman las Naciones Unidas. Don Mario Zamaya, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día y gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy buen día. No, para nosotros es un privilegio tener la chance de que nuestra audiencia pueda conocer más al respecto de lo que viene trabajando para nuestro país y la red de países que conforman también las Naciones Unidas. Don Mario, si podemos hacer una evaluación, hoy estamos al día 111 de esta pandemia, ¿cómo podemos evaluar la misma? Eh, eh, no sé si me está preguntando a nivel global o del Paraguay, porque yo tendría dos visiones distintas, pero a nivel global, Las dos sigue, cosas, si nos puede sigue, aportar. sí, a nivel global la pandemia sigue preocupante, sigue acelerando en muchos países muy preocupante para las Américas porque es la zona en donde la pandemia está acelerando más. En Europa ha frenado, en otros países también. Y preocupan también unas reocurrencias de pandemia en países que ya tenían, así por decir, salido de esa. En el Paraguay yo tengo que comentar que los esfuerzos muy tempranos y muy eficientes del gobierno han permitido que Paraguay siga siendo uno de los países, si no el país con los indicadores mejores en términos de control del contagio uh, en América Latina, en Sudamérica en general. Y yo creo que esto es un punto extremadamente positivo, tanto de la actuación del gobierno como en general de la respuesta que los paraguayos han dado a las medidas, con en general muchísima disciplina y mucho control. Siempre hay excepciones. Ahora en los últimos días estamos todos acompañando con una cierta preocupación algunos puntos específicos, especialmente en Ciudad del Este, y eso no es mi visión, pero una esperanza que se pueda muy rápidamente también controlar este foco, pero en general la situación del Paraguay es muy alentadora en comparación con casi todos los países vecinos. Don Mario, la cuestión también importante a destacar es justamente la posibilidad de la reactivación económica, especialmente en ese punto del país que estaban viendo. No solamente ustedes están preocupados en la cuestión sanitaria, sino también en la recuperación económica. Sí, yo diría, mire, al nivel global, las Naciones Unidas han planteado voy a decir tres fases, pero no son tres fases consecutivas, son tres fases en paralelo. La primera, claramente, en los momentos iniciales era la del control de salud, del control de la pandemia, del contagio, de dar los cuidados de salud necesarios a los infectados. El segundo punto es un punto de recuperación socioeconómica urgente. Y el tercer punto es el tema de una reconstrucción, una recuperación a nivel global que pueda ser una recuperación mejor. La reconstrucción socioeconómica urgente y la recuperación mayor, yo creo que podemos ver la pandemia, es una tragedia, pero podemos ver la pandemia como una ocasión para aprender.
la pandemia nos ha puesto en evidencia de forma muy explícita una serie de debilidades preexistentes de nuestros sistemas, y estoy hablando al nivel global y del Paraguay, las dos cosas, y por lo tanto tenemos que aprender de esta pandemia y cambiar lo necesario. Yo creo que hablando de la recuperación socioeconómica, tenemos que nos preocupar con muchos temas a partir de la reducción de la pobreza y de la reducción de las desigualdades que son muy profundas en algunas sociedades. Tenemos que dar una atención muy específica a los grupos más vulnerables, un crecimiento inclusivo que resguarde también, y eso es un otro tema, que resguarde también el espacio de los derechos humanos, por ejemplo, combatir la violencia contra las mujeres. Son todas cosas que dentro de la pandemia han salido como muy, muy evidentes. Claro, el sistema de salud, eso es el más lógico. Los sistemas de salud tienen que ser reforzados. La educación es un sistema que está siendo muy golpeado por esta pandemia en todo el mundo y necesita reflexiones profundas. Los sistemas de alimentos, el acceso al agua, al saneamiento. Y no podemos olvidar, porque uno de los riesgos con estas pandemias es que estamos muy focalizados en la salud, en el virus, en el contagio, y hay el riesgo que olvidemos otras cuestiones que siguen siendo críticas y no pasan porque tenemos un virus, como la cuestión medioambiental y del cambio climático, que sigue nos pidiendo sistemas de producción y de consumo y una gestión más sostenible de los recursos naturales. En esa perspectiva, en la perspectiva de reducción de la pobreza, pero también de las desigualdades y los grupos vulnerables, yo creo que muchas de las reformas que se están planteando al nivel del Estado para fortalecer y modernizar las instituciones a este punto parecen bastante promisoras, y vamos a acompañarlas con mucho interés y con mucha colaboración con el gobierno en donde sea necesario y útil que se pueda dar un aporte como socios y amigos externos del Paraguay. Eso último también es una cuestión interesante, don Mario, que me lleva a preguntarle también la situación de cómo se vincula esta agenda con el tema del plan de desarrollo, justamente la Agenda de Desarrollo 2030, con estos esfuerzos de recuperación, porque me hablaba de sectores. Ustedes han hecho un mapeo justamente de estos sectores, identifican cuáles son los más necesitados aquí en Paraguay. Mire, no tenemos, como Naciones Unidas, no tenemos todavía un mapeo exacto de los sectores más necesitados. Estamos elaborando un plan que llamamos un plan de respuesta en colaboración con el gobierno, pero yo diría, y me refiero un poco más al tercer punto que yo mencionaba antes, que es lo de reconstruir mejor. El sistema de Naciones Unidas y el gobierno del Paraguay han firmado en febrero de este año, menos que 3 semanas antes del comienzo de la pandemia, hemos firmado juntos, gobierno y Naciones Unidas, un marco de colaboración, de cooperación para el periodo 2020-2024. Y este marco está anclado en, por un lado, claramente muy, muy conectado con el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, y por otro lado, siempre somos guiados por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también el gobierno toma como una dirección muy importante. Yo no creo que tengamos que pensar a cambiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 por el tema de esta pandemia. La pandemia nos da algunos elementos de aprendizaje sobre cuáles son los sectores más debilitados. Yo cité varios sectores antes, pero no es un mapeo, hay mucho más. Pero para mí es fundamental la educación, la salud son fundamentales, los sectores sociales son fundamentales, el empleo es un sector
fundamental. Los derechos humanos siguen siendo al centro del trabajo de Naciones Unidas y tenemos una muy buena relación con el gobierno también sobre esto. Por lo tanto, una mirada un poco más detallada que nos viene del aprendizaje de la pandemia, pero dentro de los marcos que existen y como lo mencionaba antes, que incluyen todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible en plena coordinación con el Plan de Desarrollo del Paraguay. Y eso diría, lo que vamos a cambiar o a afinar son, en la mirada de la Agenda 2030, son cuestiones que no van a tocar la sustancia de nuestra cooperación con el Paraguay. Pueden alterar un poco el peso que damos a algunos sectores en los próximos 12, 18 meses. Ahora, el tema también que me gustaría nos pueda ahondar un poco más, don Mario Zamaya, es como representante del residente aquí en Paraguay de las Naciones Unidas, el tema de la agenda de la seguridad alimentaria, principalmente porque vemos que es una necesidad grande en sectores que si no fuese por la ayuda y la colaboración de un ecosistema que ya está en cierta manera instalado en nuestro país, sirve de contención y de ayuda para esos sectores. ¿Usted está viendo eso? Sí, sí, absolutamente sí. Yo diría, mire, la prueba que la seguridad alimentaria y la agricultura son esenciales para mí reside en el hecho que muchos países, incluyendo al Paraguay, la agricultura y todas las actividades relacionadas con la provisión de alimentos han sido consideradas esenciales durante las medidas para contrastar la pandemia. Son esenciales tal cual los servicios de salud, la energía, el agua y efectos sobre, yo diría, todas las componentes, todos los componentes, todas las actividades del sistema alimentario y necesitan de apoyo y de una reacción para evitar crisis alimentaria. Estoy hablando al nivel global y regional, pero eso toca también al Paraguay porque somos todos muy interconectados. Y yo diría algo sobre lo que es la demanda de alimentos. La recesión económica a nivel global, que es muy fuerte, genera claramente en casi todos los países un incremento de la pobreza y por consecuencia la inseguridad alimentaria y el hambre en algunas situaciones derivan de esto, especialmente en contextos con redes de protección social bastante débiles. Eh, eh, en muchos contextos de América Latina el hambre se deriva mucho más de la pobreza y de la pobreza extrema que de la falta de alimentos en el mercado. Es un problema de acceso, no un problema de disponibilidad de alimentos. Y por lo tanto yo creo que las medidas que se están tomando tanto en el Paraguay como en otros países, transferencias de efectivo, asistencia alimentaria en especie, dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Y también un punto para mí fundamental es el de las extensiones de los programas de alimentación escolar. Esas son todas medidas cruciales para prevenir que los hogares, especialmente los más vulnerables, se caigan en el hambre. Y yo mencionaría en el tema de seguridad alimentaria y de agricultura, la importancia de la agricultura familiar, que tiene claramente un papel central en la producción y en el suministro de alimentos, también en el Paraguay. Es algo que se tiene que respaldar, se tiene que reforzar y yo creo que para una agricultura familiar respaldada de forma eficiente y que la vuelva resiliente, se tiene que considerar, sí, las necesidades de los agricultores en términos de insumos productivos, como las semillas, los fertilizantes y también el acceso al crédito, pero no solo la parte agrícola, también todo lo que es necesario para el bienestar de sus familias
los cuidados de salud, la educación, su posibilidad de comunicarse, las conexiones, los medios de comunicación, el agua potable, la energía eléctrica. Y yo creo que una de las enseñanzas que tenemos de la crisis de la pandemia, como lo decía antes, es muy importante para aprender, es que se salga con una institucionalidad fortalecida para la agricultura familiar, una extensión rural más moderna, más eficiente, una investigación que se especialice también en lo que es importante para los agricultores familiares, mejorar la vinculación a los mercados y el crédito, ya mencioné. Por lo tanto, yo diría que son los puntos principales. Y una vez más, sin olvidar el tema de caminar siempre rumbo a una agricultura en general más sostenible desde el punto de vista ambiental, tanto la agricultura como los sistemas alimentarios en general. La sostenibilidad ambiental sigue siendo fundamental, yo creo. Don Mario, me gustaría también que nos pueda mencionar algunos aspectos de ese acuerdo firmado con el gobierno paraguayo hasta el 2024. ¿Cuáles son los puntos más importantes a resaltar? Es complejo porque es un acuerdo bastante articulado y no quiero darle puntos más importantes porque es un acuerdo muy importante en su generalidad. Pero le puedo decir que es un acuerdo que involucra 17 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que tienen actividades en Paraguay. Muchas de ellas, más o menos 10 o 11, tienen una presencia constante acá en el Paraguay. Otras tienen actividades siempre en colaboración con el gobierno a partir de oficinas en países vecinos de Argentina, de Uruguay, de otros países. Pero tenemos 17 hoy entidades de Naciones Unidas en actividad con mandatos extremadamente diversificados. Y tenemos otras con las cuales estamos hablando porque existen temas dentro del marco de cooperación firmado con el Paraguay que pueden beneficiar de la experiencia también de agencias que hoy no están activas acá en el Paraguay. Le puedo decir que el marco está, para dar un resumen muy brutal, no hace justicia a la articulación de este marco, pero es un marco elaborado a 100% en colaboración con el gobierno, con nuestro punto de entrada es la Cancillería y con la STP, pero también con todas las entidades de gobierno que tratan de los varios sectores. Y es un marco que se mira muchísimo al Plan de Desarrollo Nacional y a los objetivos de desarrollo sostenible, que son siempre nuestra baliza. Y por lo tanto que mira a todas las cuestiones de los ODS, la protección y la prosperidad de las personas, claramente el medio ambiente son muy importantes, y que va a servir para mí, va a servir mucho para el trabajo de Naciones Unidas, eh, eh, para mantenerlo alineado con el trabajo del gobierno del Paraguay. Creo que va a nos dar también que va a ser bastante útil en apoyar el gobierno en algunos de los temas de la reforma y de la modernización de las instituciones. A eso último es un dato interesante también. Estarían apoyando entonces lo que significa esta agenda de la reforma del Estado. Una cuestión que nos interesa mucho, don Mario Zamaya, es la cuestión de la situación de la economía, principalmente porque somos un medio que nos enfocamos en eso. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el caso justamente de la organización que usted representa, Naciones Unidas, en este sentido, para la reactivación del mercado laboral, teniendo en cuenta de que esta pandemia ha dejado a mucha gente sin trabajo? Sí, es un punto extremadamente importante. El tema del empleo es extremadamente importante, y son varios sectores, pero casi todos los sectores están
están muy afectados. Yo creo que, bien, hay dos temas para mí en paralelo. Uno es el tema del trabajo, de los trabajadores que están en el sector formal, que son muy afectados en diferentes sectores. Eh, pero también hay un problema enorme que preocupa mucho, que es el tema de los trabajadores en las micro, pequeñas, medianas empresas, los cuentapropistas y los trabajadores informales también, que nos preocupa muchísimo, que son los más, siempre los más vulnerables. Es algo muy difícil a decir porque hay muchísimos trabajadores formales que son muy afectados y no quiero disminuir el impacto sobre ellos y sobre sus familias, pero el sector informal es muy preocupante porque el riesgo y la exposición a la pobreza y también riesgos de salud por no tener acceso a los equipos de protección, al acceso a las medidas sanitarias en el sector informal preocupan muchísimo. Y otros puntos, los migrantes también, por ejemplo, muchísimos que pierden sus trabajos en el exterior y tienen que volver al país. Y bien, por un lado, el punto de vista económico es una baja bastante fuerte de las remesas y por otro lado, el reto de su integración, económica y laboral en el país. También, perdonen, también el tema de género en el empleo nos preocupa bastante porque un componente muy fuerte de la fuerza laboral femenina es afectado. Y yo diría que se tienen indicaciones que las mujeres pueden estar afectadas de forma desproporcionada y de manera diferente con respecto a los hombres. Eh, los jóvenes también es otro tema que nos preocupa, los jóvenes por el tema laboral y también porque al mismo tiempo la educación está enfrentando retos bastante fuertes, lo que puede impactar a los jóvenes en en su tema laboral inmediato, pero también en sus trayectorias futuras de inclusión laboral. Y por lo tanto estamos viendo muchísimos grupos vulnerables. Yo diría, no voy a entrar todavía porque estamos mirando en interno con nuestras varias agencias a las medidas de largo plazo. Pero yo creo que en este punto un fortalecimiento muy rápido que se está haciendo, pero se tiene que realmente empujar un fortalecimiento muy rápido del sistema de protección social a nivel del país que el gobierno ya está um, actuando, que tenga un enfoque real y que tenga una bajada, que tenga un alcance en el territorio, en todo el país, que no sea limitado a algunas áreas. Eso parece para mí el fortalecimiento de protección social, algo que tiene que ser empujado muy rápidamente, como lo está haciendo el gobierno, pero tenemos que alentar a que eso siga y no va a ser algo de corto plazo, porque las consecuencias del impacto económico y social de la pandemia del COVID van a estar con nosotros mucho más que el impacto sanitario, yo creo. El impacto sanitario pasará y la parte económica se va a quedar. Eso para mí es el punto fundamental, protección social muy fortalecida. Don Mario, le pido con respecto a brevedad en la respuesta, porque ya estamos llegando a la parte final y tenemos todavía algunos puntos que preguntarle. Puntualmente, ¿se escuchan como voces nacionalistas, tambores, como una mirada más al interior de cada uno de los países? ¿Cómo analizan ustedes esto desde la Red de Naciones Unidas? ¿Ustedes van a trabajar en una experiencia diferente a esto? Me imagino, ¿no?
Lo analizamos con preocupación, lo analizamos con preocupación. Mire, la respuesta en este caso es para mí sería muy sencilla. Esta pandemia, yo no creo que en nuestras vidas, ni mi mamá que tiene 90 años casi, tengamos tenido un reto, un problema tan global como esta pandemia. Y claramente, algo tan global, la respuesta solo puede ser global. Y el multilateralismo en este momento se dar y no debilitar como están haciendo, no muchísimos, pero varios. Por lo tanto, es algo que miramos como un reto. Tengo que decir que me alegra muchísimo en este momento de estar en el Paraguay, porque el Paraguay es un país extremadamente favorable y extremadamente alentador para todo lo que son los temas multilaterales. Pero la respuesta es bastante obvia. Tenemos retos globales y la única forma de enfrentarlos es con multilateralismo reforzado a nivel global. También, y con esto le agradezco mucho su tiempo con nosotros, le quiero preguntar esto puntualmente y luego su opinión hacia dónde está la luz al final del túnel. Don Mario, esta ayuda de Naciones Unidas para Paraguay, ¿se puede tener un número estimativo de más o menos cuánto sería? Eso es otra pregunta. No le voy a dar ningún número porque le voy a dar un ejemplo. El tema del multilateralismo afecta muchísimo también a la capacidad de recaudar para Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales recursos financieros. Le voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo negativo. El secretario general ha lanzado para esta pandemia un fondo multisocios con una ambición de $2.000 millones para apoyar a la respuesta socioeconómica urgente, un fondo de 18 meses. Y en los primeros 2 meses de vida del fondo, se ha capitalizado solo en más o menos 5%, un poco más que 5%. Por lo tanto, yo le podría dar números que nosotros tenemos en nuestras cabezas, pero la posibilidad de financiarlos es compleja. Estamos trabajando y con mucha fuerza, no solo de la parte de Naciones Unidas Paraguay, pero con todos los colegas de muchos países de América Latina, porque se tiene una mirada todavía que los países de renta media o de renta alta no necesitan de apoyo. Y los retos en estos países son grandes. Claro, un país de renta media está mejor que un país en desarrollo de los más bajos en el ranking mundial. Pero países como el Paraguay y muchísimos otros en América Latina necesitan de apoyo mismo estando en una situación de renta media. Estamos trabajando mucho con nuestros colegas hasta el nivel de secretario general, intentando promover el hecho que no se tenga una mirada siempre solo sobre la renta media, que se tomen en consideración otros retos y especialmente las vulnerabilidades y las desigualdades dentro de estos países. Don Mario Zamaya, gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y que tengan un buen día. Muchas gracias, jefe residente justamente de Naciones Unidas de Paraguay, el director don Mario Zamaya con nosotros aquí. Cerramos nuestro primer servicio informativo. Enseguida se llega a los compañeros con más notas. Quédense con nosotros en este inicio de semana aquí en Información y Análisis.